Listo, ya se está grabando. Okey. Bueno, entonces les decía, hoy vamos a ver este tema que es métodos en regionalización biogeográfica. Ujú. Okey, bueno, entonces, pues, como ustedes saben, pues, hay muchas formas de regionalizar, ¿no? En la historia del ser humano, el pues, el hombre también se ha dado a la tarea de clasificar su entorno, ¿no? Y así entonces, pues tenemos clasificaciones taxonómicas, tenemos clasificaciones ecológicas, tenemos clasificaciones em, de clima, por ejemplo, ¿no? Y también entonces hemos intentado clasificar a la superficie terrestre con base en la biota, ¿no? En la biota que tiene. Y algunos de los métodos que se han utilizado para regionalizar, pues, incluyen desde los análisis de similitud, ¿no? Como los que seguramente vieron ustedes en Biogeografía 1, que más bien, provienen de la ecología y que, bueno, después se utilizaron también eh, para investigar cuáles áreas geográficas, pues, tienen más o menos la misma composición de especies. Entonces, se han usado los análisis de clústeres, las técnicas multivariadas, y ya más dentro de la biogeografía evolutiva, pues, se ha propuesto que, estos métodos de regionalización, pues, más bien deberían estar relacionados con los patrones de distribución geográfica más que con la similitud, ¿no? Y uno de los patrones que se ha utilizado más, pues, es, el endemismo, ¿no? Entonces, muchos de los métodos que se utilizan para regionalizar son los métodos que tratan de identificar áreas de endemismo. Entonces, tenemos entre estos métodos al clásico análisis de parsimonia de endemismos, ¿no? Al PAE, al análisis de endemicidad y otros métodos que, si bien no están basados en el endemismo, pues también intentan obtener regiones biogeográficas, como son los análisis de redes y la interpolación geográfica. Bueno, pero ¿qué es una regionalización biogeográfica? Bueno, pues ya medio lo definimos. Es un sistema de clasificación que intenta jerarquizar a las áreas geográficas con base en su biota, ¿no? Es un sistema similar al de la taxonomía, donde existe una jerarquía y dentro de esta jerarquía, pues tenemos clases, niveles dentro de esta jerarquía y cada uno de estos niveles pues tiene ciertas características, ¿no? Y el nivel superior engloba al nivel inferior inmediato y así sucesivamente. Las regionalizaciones biogeográficas se expresan mediante mapas, ¿no? Como todo en biogeografía, y pues, son útiles, obviamente, en términos de conservación, así como en términos de comunicación científica. Estos, esquemas de regionalización, desde el punto de vista de la biogeografía evolutiva, están relacionados, entonces, ya dijimos, con el concepto de endemismo y, por lo tanto, con las 2 etapas de identificación de homología dentro de la biogeografía evolutiva, ¿no? Entonces, habría primero que identificar la homología biogeográfica primaria, es decir, los patrones de distribución de superposición de la distribución de 2 o más taxones, que serían las áreas de endemismo, o también representados a través de los trazos generalizados, y posteriormente la prueba de la homología biogeográfica secundaria, que se refiere a probar que estas áreas de endemismo, pues, son áreas monofiléticas, ¿no? Y que están relacionadas mediante un cladograma general de áreas, como lo propone la biogeografía cladística. Así entonces, pues, aquí tenemos, estos conceptos fundamentales que para los biogeógrafos, pues, deberían ser el fundamento de las regionalizaciones biogeográficas.
Eh, una vez que se identifica la homología biogeográfica primaria, es decir, las áreas de endemismo más pequeñas que se pueden identificar, ¿no? Entonces uno podría estar identificando el nivel básico de la regionalización biogeográfica, que es el nivel de provincia. Este nivel, pues lleva este nombre, ¿no? De acuerdo con la terminología romana, militar, y a partir de este nivel, bueno, hacia arriba en la jerarquía, pues uno estaría identificando áreas de endemismo sucesivamente más grandes que anidan a las más pequeñas. Por lo tanto, los esquemas de regionalización biogeográfica, desde el punto de vista de la homología biogeográfica primaria, pues no son otra cosa más que áreas de endemismo que están anidadas en áreas de endemismo y anidadas en áreas de endemismo. Es decir, corresponden a un sistema de endemismo sucesivamente anidado, donde cada anidamiento pues corresponde a un nivel jerárquico dentro de las categorías biogeográficas, ¿no? Entonces, eh, cuando al conjunto de provincias se les asigna un nivel jerárquico, porque tienen también sus propios endémicos, a esto se les llama dominios. Posteriormente, el conjunto de dominios se le llama región, el conjunto de regiones se le llama reino, ¿no? Y por el nivel inferior a la provincia, algunos autores identifican distritos, ¿no? Que podrían ser como el equivalente más o menos a las subespecies, ¿no? Es decir, no es un consenso en el que todos los autores digan, ah, bueno, sí, todas las provincias tienen distritos, e incluso hay algunos autores para los que el nivel básico de la jerarquización son los distritos. Sin embargo, en algunos casos los distritos únicamente están definidos por subespecies o por variantes ecológicas de las provincias. Y en algunos casos, pues no necesariamente identifican distritos, todo dependerá del autor. Existen muchos métodos para identificar áreas de endemismo, muchos, ¿no? Estos son algunos de los métodos, podríamos decir que es una lista casi exhaustiva de los métodos que se utilizan para identificar áreas de endemismo. Y bueno, aquí tenemos algunos de los que ya mencionamos, que son los que se han utilizado para regionalizar. Otros no se han utilizado para regionalizar, únicamente para identificar áreas de endemismo. Entonces, el análisis de clústeres, que es un método jerárquico, por lo tanto, se puede utilizar para jerarquizar. El PAE, que también es un método jerárquico, al obtener un cladograma de áreas, pues se obtiene directamente una jerarquía, ¿no? Índices de endemismo, análisis de elementos bióticos, modelos nulos, análisis de clados anidados, el análisis de endemicidad, que por ahí ya mencionamos también, análisis de redes, análisis de clústeres, con unas, no es el clásico análisis de clústeres de los 80, sino pues tiene variaciones a partir de los análisis iniciales, ¿no? Métodos de lógica difusa, interpolación kernel, cadenas de Markov y enunciados de 3 distribuciones, similar al enunciado de 3 áreas. Pues
Profesora, no, no sé si tenga yo, bueno, si mis compañeros tengan el mismo problema, pero no la escuchamos. Hola, Hola, profesora. Hola, perdón, se me fue el internet. no se Este, preocupe, sí, pero luego sí ya, me pasa. sí, ya volvió. Este, ¿En qué nos habremos quedado? Les estaba explicando, a ver, me dicen. Sí, tirirín. Estábamos en esto, ¿no? En lo de los métodos. ¿En qué nos vamos aquí? Bueno, no sé, les estaba contando cuáles eran los métodos que ya no se usaban y cuáles sí se usaban. Esa parte creo que ya no la escuchamos. Ok. Bueno, entonces pues les decía que en todas estas, de toda esta lista, ¿no? De métodos que se han propuesto para identificar áreas de endemismo, pues em, la mayoría se han usado una vez, ¿no? Fueron publicados una vez por los autores y luego nunca más se volvieron a usar. Entonces, pues solamente algunos pocos han sobrevivido y de estos pocos que han sobrevivido, pues pocos también son los que han eh, se han utilizado para la regionalización biogeográfica, ¿no? Entonces, esos métodos, pues son básicamente el análisis de clústeres, el PAE y el que vamos a ver hoy, que es el análisis de endemicidad, del que ya hablamos en la primera diapositiva. El problema de este análisis de endemicidad, bueno, en realidad no es un problema, ¿no? La situación con el análisis de endemicidad es que no es un método jerárquico, como el PAE o como el UPGMA, o como la panbiogeografía, que también es un método jerárquico, ¿no? Uno puede encontrar trazos generalizados pequeñitos que están anidados en trazos generalizados más grandes y así sucesivamente. En el caso del análisis de endemicidad, sí podemos obtener áreas de endemismo anidadas, pero no es un objetivo del método como tal, ¿no? Eso digamos como que se tendría que hacer a posteriori. Ajá. O sea, tal cual no es un método jerárquico. Sin embargo, pues es uno de los métodos más utilizados en la actualidad para la identificación de áreas de endemismo. Y bueno, ya nada más lo único que faltaría sería tratar de encontrar la jerarquía dentro de estas áreas de endemismo. Entonces, bueno, como este no es un método que generalmente se vea en biogeografía 1, casi siempre les decía, solamente vemos PAE, pues entonces, y análisis de clústeres, ¿no? Que también se ve en Biogeo 1, pues en esta sesión, pues lo que vamos a hacer es ver este método. Bueno, este método lo pueden ustedes encontrar en la literatura con varios nombres. Se llama también método de optimación o criterio de optimación o de optimización, mejor conocido como el análisis de endemicidad o endemicity analysis en inglés. Y también se le conoce por el nombre del software que ha sido diseñado específicamente para esta metodología, que es NDM y VNDM, que ahorita va en su versión 3 algo.
aproximadamente. ¿Por qué se llama NDM o VNDM? Pues porque las iniciales a ver, déjenme pongo el puntero, las iniciales de endemismo, ¿no? No las iniciales, sino las consonantes de la palabra endemismo, y VNDM porque es el visualizador. Entonces, este software tiene dos componentes, tiene uno que es el NDM como tal, que es el motor de búsqueda, y el VNDM, que es el visualizador, ¿no? La interfaz gráfica con la que podemos nosotros comunicarnos con el motor de búsqueda. Los autores de este método son Sumik y colaboradores, que lo publicaron en el 2002, y quien lo ha desarrollado posteriormente, Sumik y Golubov, ¿no? En diversos años, y también ese software es gratuito y se puede descargar de la página del Instituto Miguel Lillo de Argentina, ¿no? Entonces, estos son los investigadores argentinos que han trabajado en esa metodología. ¿Por qué se llama de optimización o de optimización? Pues es un método que nos permite buscar la solución, ¿no? La mejor solución también en el máximo, obteniendo el máximo rendimiento de un sistema, ¿no? Entonces, este algoritmo pues nos permite acercarnos al problema de las áreas de endemismo, de la identificación de las áreas de endemismo de una mejor manera. Y ¿por qué nos acercamos de una mejor manera a este método? Bueno, porque es un método que está específicamente diseñado para la identificación de las áreas de endemismo, es decir, corresponde exactamente al concepto de área de endemismo. Considera de manera explícita el espacio geográfico, aplica entonces el criterio de optimización mientras obtiene los resultados y no hasta después, ¿no? Es decir, todo el tiempo está intentando mejorar los resultados. Es un método que está diseñado originalmente para cuadrículas y puntos, es decir, para puntos de registro de taxones en áreas geográficas predefinidas, que en este caso únicamente pueden ser cuadrículas. Eso sí puede ser una ventaja o desventaja según lo vean, pero también hay una implementación para matrices ya previamente elaboradas de presencia y ausencia, que pueden ser, por ejemplo, matrices que se hayan utilizado en un PAE o que vengan de modelos de distribución, etcétera, ¿no? Y una de las ventajas de esta metodología, pues es que puede identificar áreas parcialmente superpuestas. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, ¿cuáles son los datos básicos que requiere este método? Pues en primer lugar, les decía, pues está diseñado para identificar áreas de endemismo a partir de los datos de registro de los taxones, ¿no? Es decir, de los puntos, por ejemplo, que bajamos de GBIF, de los datos de las colecciones, etcétera, ¿no? Pero también se pueden usar áreas de distribución inferidas con algún método, ¿no? Mapas de manchas, modelos de distribución potencial, y cualquier otra generalización a cuadros, o directamente, pues, las matrices de presencia-ausencia, pues, que se utilizan en otras metodologías, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con los registros puntuales, con las coordenadas, pues, se requiere como datos de entrada un archivo de texto sin formato que tiene una terminación punto XYD. Entonces es un archivo de texto que puede ser un TXT normal o un punto .dat. Pero bueno, ya nada más le cambian aquí la terminación, la extensión, pues. Y los comandos que debe tener este archivo, pues es en primer lugar un renglón con el número de especies que se van a trabajar. En segundo lugar,
especificar que vamos a trabajar o que los datos vienen primero en la longitud y luego en la latitud, y después decirle al programa que son datos de puntos, que es X, Y data. Después, entonces, viene la lista de las especies, ¿no? Entonces, especie 0, que entre corchetes se le puede poner un nombre, en este caso la especie 0, que se llama 0, y después entonces vienen los datos de las coordenadas, de cada una de las coordenadas puntuales de esa especie. Terminando esta especie, en el mismo archivo viene la especie 2, ¿no? O la especie 3, la especie, como les haya nombrado. Para el caso de trabajar con matrices, el NDM, pues, requiere una matriz de datos de presencia-ausencia, aunque también vamos a ver un poquito más adelante que puede trabajar con un tercer dato, que es una codificación 2, que es, se refiere a datos que no son presencias verdaderas, pero que pueden ser presencias inferidas con alguna metodología. Este método, entonces, requiere que en el espacio geográfico, eso es muy importante, nosotros tengamos una cuadrícula donde en el espacio geográfico la cuadrícula que está en la esquina superior izquierda se llame A00, la siguiente A01, A02, A03 y hacia abajo A10, A20, etcétera, ¿no? De tal forma que todas las cuadrículas sí o sí para NDM tienen que tener esta numeración. Esto es lo que ocurre en el espacio geográfico. Ahora, ¿cómo es el archivo de datos para trabajar con NDM? Bueno, pues el archivo de datos para matrices que ya están previamente establecidas también es un archivo de texto sin formato que tiene la extensión .dat, DAT. En el primer renglón de este archivo de datos vamos a tener los renglones, rows y el número de renglones, pero ojo, ese es el número, no es el número de renglones de la matriz, es el número de renglones que tiene la cuadrícula. Entonces, si la cuadrícula tiene 4 renglones, 1, 2, 3, 4, aquí le pongo 4, ¿no? Columnas, el número de columnas que tiene geográficamente la cuadrícula. 1, 2, 3, 4, le pongo cols 4. Luego, el número de especies que voy a trabajar, supongamos 10. Después le digo el comando data y después entonces empiezo la matriz de datos. ¿Cómo empiezo? Con la cuadrícula A00. La cuadrícula A00 es esta, ¿no? La cuadrícula A00 y voy a poner juntitas las especies, ¿no? Ausencia, 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 ausencia. Esta es la especie 1, la especie 2, la especie 3, la especie 4. Entonces, aquí en las columnas están las especies y en los renglones están los cuadritos con su numeración que le pusimos inicialmente, con esas etiquetas. Entonces, aquí están presencia, ausencia de la especie 1, presencia, ausencia de la especie 2, presencia, ausencia de la especie, etcétera. Bueno, ahora sí, ¿cómo funciona el análisis de endemicidad? Una vez que ya tengo yo mis datos, pues entonces los puedo llevar al algoritmo de optimización. ¿Cómo funciona el algoritmo? Bueno, hay un problema en el análisis de endemicidad que es el que se intenta resolver mediante el algoritmo. Tenemos una cuadrícula en la que dividimos nuestra área de estudio de un tamaño determinado. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones, 7 columnas, perdón, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones. Entonces, vamos a intentar buscar en todo este universo, pues, un conjunto de celdas para saber si ese conjunto de celdas son un área de endemismo o no son un área de endemismo. En este caso, vamos a seleccionar para este ejemplo este conjunto de 6 celdas amarillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vamos a suponer que tengo estas 6 celdas amarillas dentro de este conjunto. ¿Cómo sé que estas 6 celdas amarillas son un área de endemismo? Bueno, pues entonces, dado un conjunto de celdas, lo que me gustaría saber es si los taxones están distribuidos de forma exclusiva en ese conjunto de celdas o no. Entonces vamos a hacer este ejemplo con 3 taxones que aquí los pueden ver. Es un taxón bolita roja, un taxón bolita azul, un taxón bolita verde. Y vamos a medir un ajuste, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los métodos cuantitativos en panbiogeografía? Bueno, aquí también vamos a hacer un análisis cuantitativo respecto al ajuste o a la exclusividad que puede tener un conjunto de puntos de un taxón respecto a un conjunto de celdas. Por ejemplo, hay una especie que es bolita azul. Vean que bolita azul se distribuye en este cuadro, en este cuadro, en este cuadro, en este cuadro, en este cuadro y en este cuadro de nuestro conjunto de 6 celdas que estoy analizando. Entonces, bolita azul, como está en todas y no está en ninguna afuera, es exclusiva para este conjunto de celdas. Así entonces, este es el caso de tener un mejor ajuste. Bolita azul tiene la distribución más ajustada o con el mejor ajuste a este conjunto de 6 celdas que estoy analizando. Ahora veamos qué pasa con bolita verde. Bolita verde está en esta celda, en esta no, en esta sí, en esta sí, en esta sí, en esta sí. A pesar de que bolita verde no se sale de ninguno de mis 6 celdas que estoy analizando, falta en una celda. Por lo tanto, sí es bueno el ajuste de bolita verde, pero no es tan bueno como el de azul, porque se salió, porque no está aquí, ¿no? No está en un cuadrito. Finalmente vamos a ver qué pasa con bolita roja. Bolita roja está en esta celda, está en esta celda, está en esta celda, está en esta celda, está en esta celda y está en esta celda. Pero se salió un poquito de esta celda. Ahora, de acuerdo con el concepto de endemismo de la exclusividad, entonces bolita roja no es tan exclusiva o no es tan endémica al conjunto de 6 cuadritos. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí están todos, pues se salió aquí un poquito, ¿no? Fíjense que hasta se salió poco en un cuadro adyacente y tiene una distancia pues no tan considerable respecto al cuadro, pero aún así se salió. Entonces tampoco puede tener un buen ajuste como el de azul ni el de verde. Es un ajuste diferente. Con estos ajustes se le puede entonces asignar a cada taxón un score o un valor tanto a cada uno de los taxones como a cada uno de los conjuntos de cuadros que yo analice. Entonces yo puedo analizar este conjunto de cuadros o puedo analizar este conjunto de cuadros, puedo analizar cualquier conjunto de cuadros del universo que voy a trabajar. Así entonces, cada conjunto de cuadros puede tener su propio score y también cada conjunto de cuadros tendrá sus propias especies endémicas. Así también una misma especie puede tener diferentes scores dependiendo del área que se está analizando. Bolita roja va a tener un score diferente aquí para estos 6 cuadritos que para estos 9 cuadros. Y puedo calcular todos esos scores, pero siempre voy a preferir los puntajes más altos. Entonces, el algoritmo tiene un reto importante, ¿no? Primero, encontrar todos los posibles conjuntos de celdas de este conjunto de cuadros que es mi universo. Y puedo empezar desde 2, ¿no? O sea, todos los conjuntos de celdas a partir de 2 celdas. Luego todos los conjuntos de celdas con 3, todos los conjuntos de celdas con 4 y así sucesivamente. De tal forma que tendría yo que calcular todas estas combinaciones de celdas.
y hacer el cálculo, pues, para este conjunto de celdas, este que está aquí, para este, etcétera, 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 ¿no? Aquí es donde va a empezar a trabajar el criterio de optimización, ¿no? Porque imagínense, va a ser una locura. Imagínense que tienen cuadros de 1 kilómetro por 1 kilómetro en todo el país, pues van a tener 2 millones de cuadros, ¿no? Entonces, va a ser un poquito difícil de trabajar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a optimizar la búsqueda de cuadros y de y de la cuantificación de los ajustes? Bueno, pues esto va a ser a partir de 4 criterios. El criterio 1 dice, la distribución de una especie se ajusta perfectamente y describe el caso, entonces, de un ajuste perfecto. Una especie va a dar score, va a contribuir al puntaje, a la cuantificación del índice de endemicidad o del método de la endemicidad, si se encuentra en el área que estoy evaluando y solamente ahí. Además, cada celda tiene la misma composición de especies, es decir, que debe estar en todos los cuadritos y no debe faltar en ninguno. Este es mi universo y estoy evaluando mis 6 cuadritos. Para que una especie tenga puntaje, debe estar entonces en todos los cuadros, que es el caso de bolita azul. Bolita azul está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí y está aquí. Ay, aquí algo le pasó a la diapositiva. Esto que les estoy marcando aquí es una sumatoria, es un sigma, es un signo de suma. Entonces, este método de la optimización, pues se basa en este criterio uno que puede modificarse porque en la naturaleza las especies pues tienden a no ser endémicas, más bien, ¿no? A las áreas geográficas. En algunos casos, depende del caso que estemos evaluando. Así entonces, el método de la endemicidad se basa en un índice, que es el índice de endemicidad, y que se denota con la letra mayúscula. Este índice de endemicidad no es más que la sumatoria de los índices de endemicidad de los taxones que componen al área que suponemos es un área de endemismo. Y esta es la fórmula del índice de endemicidad de cada una de las especies. Aquí se ve muy sofisticado, pero van a ver que es muy, muy, muy sencillo. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, lo que hace este método es cuantificar este ajuste, ¿no?, que tienen los taxones a cierto conjunto de áreas. Y vamos a empezar con el ejemplo más simple. El índice de endemicidad es igual a el número de celdas del área donde el taxón que estoy evaluando está presente entre el número total de celdas que tiene el área que estoy evaluando. Así entonces, si yo quiero calcular el índice de endemicidad para bolita azul, que es la que cumple con el criterio 1, y para este conjunto de cuadros, que son los 6 que estoy evaluando, que son los cuadritos amarillos, entonces el índice de endemicidad de bolita azul será igual a el número de celdas del área donde el taxón bolita azul está presente. ¿En cuántas celdas bolita azul está presente? En 6. En 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, Rubén. ¿Y cuál es el número de celdas que estoy evaluando en el área que estoy evaluando? Igual, 6, ¿no? 6, exacto. 6. Está muy fácil. ¿Y 6 entre 6? 1. Ok, muy bien. Bueno, entonces, el valor de 1 es el valor máximo que puede tener un taxón en un área. Ajá. Cuando es endémico, cuando cumple el criterio 1, es el score más alto. Vamos a ver los otros casos.
Bueno, no vamos a ver, ahora vamos a suponer que tenemos una bolita rosa, ¿no? Bolita rosa que tiene esta distribución en estas celdas. Si se dan cuenta, bolita rosa está en 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas de las 6 que estoy evaluando y no se salió en ninguna. Por lo tanto, bolita 6 tiene endemicidad igual a 6 entre 6 igual a 1. Si se acuerdan del concepto de área de endemismo, un área de endemismo es un área de congruencia distribucional no aleatoria entre dos o más taxones. Ajá. Entonces, un área de endemismo, para que se precie de ser un área de endemismo, debe tener como mínimo 2 taxones que le son exclusivos a esa área. Por lo tanto, un área que es un área de endemismo dentro del método de endemicidad es un área que tiene un índice de endemicidad, es decir, la E mayúscula, igual o mayor a 2.0, ¿no? Cualquier área que sea menor a 2.0, pues no puede ser un área de endemismo. ¿Por qué? Porque no tiene al menos 2 especies endémicas, es decir, 2 especies que cumplen el criterio 1. Para nuestros 6 cuadritos, nuestro conjunto de 6 cuadritos que estamos evaluando, la suma de los índices de endemicidad individuales son bolita azul, que es 1, más bolita rosa, que es 1, es igual a 2.0. Por lo tanto, mi conjunto de 6 cuadros ahora ya puede considerarse como un área de endemismo. Ahora sí, vemos los siguientes casos, ¿no? El criterio 2. Podemos tener el caso de bolita roja. Si se acuerdan, bolita roja se salía ahí un poquito de los 6 cuadros que estoy evaluando. Entonces, el criterio 2 flexibiliza un poco el criterio 1. El criterio 2 dice, una especie contribuye al puntaje si se encuentra presente en alguna celda adyacente fuera del área. Es decir, le vamos a permitir que tenga un ajuste, pero no puede tener el mismo ajuste que bolita azul, ¿no? Porque pues se salió. O sea, esto ya no es endémico. Pero puede contribuir al puntaje con cierta puntuación. Así entonces, pues vamos a castigar a la bolita roja, ¿no? ¿Cómo se hace este castigo? Bueno, a través de, en la fórmula, incluir en la parte del denominador un argumento que nos permita bajar el valor del puntaje. Entonces, ahora nuestra fórmula va a quedar índice de endemicidad es igual a número de celdas donde, del área que estoy evaluando, donde el taxón bolita roja está presente, entre el número de celdas totales que tiene el área, que ya lo habíamos visto, más un factor de castigo, ¿no? Es decir, un factor que me va a permitir castigar, digamos, el score de esta especie. Este factor incluye a O, que es el número de celdas adyacentes al área donde el taxón X está presente, es decir, entre más celdas adyacentes se salga, pues va a estar más castigado, y el factor de castigo, que es FO. Por default, el software lo tiene como 0.5, pero uno lo puede cambiar como uno quiera, ¿no? Entonces, para este conjunto de cuadros, que son mis cuadritos amarillos y la especie bolita roja, el índice de endemicidad de bolita roja va a ser igual a 6 entre, pueden ser 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros del conjunto de cuadros que estoy analizando donde está presente bolita roja, entre el número de cuadros que estoy analizando, 6, más el factor de castigo. Y en este caso, pues esta operación pues da 0.75. Da 0.75 porque no puede ser igual a 1. Y como dijimos que 1 es el mayor, pues tenemos que castigarlo. Entonces, en esta situación donde tenemos a bolita roja que se salió en una celda, solo una celda adyacente, pues el resultado de su índice de endemicidad es 0.75. Si yo sumo, si yo solamente tuviera mis especies roja y azul y la sumara para obtener el índice de endemicidad de toda mi conjunto de cuadritos, acuérdense, esta es una sumatoria,
tendría el índice de endemicidad de bolita azul, que es 1, más el índice de endemicidad de bolita roja, que es 0.75, igual a 1.75. Por lo tanto, esta no es un área de endemismo. Criterio 3. Vamos a pensar ahora que tenemos una bolita morada aquí, ¿no? En una única celda. Hay muchas especies raras que solo ocurren en una localidad. Ajá. Y esto hace que hay especies que no estén en muchos cuadros. Y esto es una realidad. Entonces, el criterio 3 flexibiliza también un poco el criterio 1 al decir que no se requiere que todos los cuadros tengan la idéntica composición de especies. Podemos permitir que haya especies que estén en un solo cuadro. Sin embargo, estas especies no van a sumar al índice de endemicidad. Solo las especies, algunas de las especies van a tener puntaje, pero estas, las que están en un solo cuadro, no van a tener puntaje. Esto equivaldría a las autapomorfías en un PAE donde tampoco dan puntaje a la longitud del árbol o a los índices de consistencia y de retención en un cladograma. Finalmente, podemos tener una especie que es el caso de bolita verde, que ya lo habíamos visto al principio también, que está en casi todos los cuadros, pero faltó en uno. Bolita verde está aquí, 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 pero no está aquí. Entonces, este criterio 4 dice que una especie puede estar ausente en un cuadro dado y que va a dar score. Hay muchas razones por las que una especie puede no estar presente en un cuadrito. Puede ser simplemente por el sesgo de la colecta, puede ser porque se extinguió y ya nadie se enteró de que estaba ahí, o puede ser porque realmente no está ahí, pero muchas veces no lo sabemos, ¿no? Entonces, vamos a permitir que esta especie también tenga cierto puntaje. Vamos a regresar a nuestra fórmula del índice de endemicidad de cada especie, donde en el caso de bolita verde, el numerador es el número de celdas del área donde bolita verde está presente. ¿Cuántas son? Ahora está en 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadros de los 6 cuadros que estoy evaluando, número de celdas que estoy evaluando. Por lo tanto, el score o el puntaje o el ajuste de bolita verde a mi conjunto de cuadros que estoy evaluando, que son estos 6 cuadros amarillos, es igual a 0.83. Otra vez tengo una especie que no está bien ajustada y por lo tanto no puede tener un índice de 1.0 porque falta en un cuadro, ¿no? Entonces su índice es menor a 1.0 y ¿cómo actúa aquí digamos, el castigo respecto al criterio 1? Pues solita, ¿no? Solita se autocastiga al no estar en un solo cuadro. Finalmente, podemos sumar todas las especies que tenemos para nuestra área que estamos evaluando y obtener el índice de endemicidad, que es la sumatoria del índice de endemicidad de cada una de las especies que estoy evaluando para el conjunto de cuadros. Así entonces, para mis 6 cuadritos, acuérdense que morado no cuenta, sería la suma de las bolitas, los índices de las bolitas roja, verde y azul, que en este caso, esta es la que se salió, 0.75, luego tengo la que se autocastigó y tengo la que tiene el mejor ajuste. Esta área tiene un puntaje de 2.58 y por lo tanto, sí constituye un área de endemismo. Los 4 criterios se pueden resumir en uno solo que se llama la regla de la igualdad, que dice, una especie es endémica a un área si está presente en al menos 2 cuadros y en cada cuadro del área la especie está presente o ausente en no más de X números de cuadros y presente en X cuadros fuera. Es decir, los 4 criterios juntos. Posteriormente, los mismos autores modificaron esta regla de la igualdad
yo le puse la remasterizada, porque incluyeron el problema del sesgo de muestreo, ¿no? Entonces se dieron cuenta que hay muchos taxones que tienen problemas por falta de muestreo. Y su presencia, aunque no está confirmada mediante una localidad, puede asumirse o inferirse o predecirse, si quieren, mediante muchas metodologías. Así entonces, en una matriz de datos para el análisis de endemicidad, podemos tener los datos presente, ausente, pero también un dato que se llama asumido o inferido. Y esto se puede hacer mediante el programa mismo o puede usarse alguna otra metodología, como por ejemplo los modelos de nicho ecológico, y los usuarios lo pueden ir definiendo, ¿no? Incluso se puede definir a priori o durante la búsqueda, mediante una herramienta que tiene el mismo programa que se emplea la distancia que tienen los datos. Así entonces, esta regla de la igualdad remasterizada dice, una especie que está ausente en un cuadro, pero presente en los cuadros adyacentes puede considerarse como presente. ¿Qué es el caso de bolita verde? ¿Se acuerdan? Bolita verde faltaba en este cuadro. Está, pero aquí no está. Pero a lo mejor hay una alta probabilidad de que esa especie pueda estar en ese cuadro, nada más que nadie la ha ido a registrar. ¿Cómo se hace esto? A partir de lo que en el programa se llaman registros asumidos e inferidos. Un registro asumido es un registro que antes del análisis le digo, ¿sabes qué? En este cuadrito esta especie puede estar. Le voy a poner, no le voy a poner un 1 porque no es una presencia confirmada, pero le puedo poner un 2, que es la codificación para los datos asumidos. O le puedo decir al programa, ¿sabes qué? Tú infiere como parte del análisis si esta especie puede estar aquí o no. ¿Cómo lo hace el método? Bueno, el método lo hace a través de otros factores que están incluidos. Y también puede o no castigar a los datos inferidos o asumidos, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos inferidos, los valores de los datos asumidos, los valores de los datos presentes asumidos fuera del área y asumidos fuera del área. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que el propio NDM haga este análisis, vamos a suponer que tengo este universo y tengo esta especie que no sé si alcanzan a ver aquí unas cositas amarillitas. Estos son los puntos de registro, ¿no? En el caso del NDM, cuando una especie cae en la intersección justamente de la cuadrícula, pues pinta como presente todos los cuadros que están en la intersección, ¿no? A los que les corresponde la intersección. Entonces, aquí tengo un punto, aquí está presente esta especie en todo el cuadro, y acá es punto, que todos esos cuadros se marcan como presencia. La presencia, entonces, aquí lo vamos a ver como cuadros rojos, y estos están codificados con un 1, ¿no? Un 1 de presencia. Si yo le digo al programa que lo haga solito, pues el programa uno le da una cercanía al borde que pueden tener los puntos con respecto a los cuadritos y se rellenan el siguiente cuadrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que está muy junto, el fill, le doy un fill de 20 y se puede rellenar el cuadrito de al lado, pero vean que se rellenó con un color azul. El color azul significa la codificación 2, o sea, está presente, pero no está presente a través de un punto, sino estamos infiriendo que está presente. Y esa presencia también no es una presencia, al no ser una presencia verdadera, pues está castigada dentro del índice de endemicidad. Y podemos jugar con estos valores de asumido e inferido. Por ejemplo,
un asumido de 20 nos pintará de rojo en vez de azul, de pintar estos rojos. Y podemos ir infiriendo dependiendo de qué tanto queremos rellenar la distribución de esa especie, ¿no? Entonces podemos jugar todo hasta que lo que consideremos necesario o podemos utilizar cualquier otra metodología. También el programa tiene una opción para preferir áreas que tienen menor borde con respecto a áreas que tienen mayor efecto de borde, mediante también la fórmula corregida que incluye este otro elemento, ¿no? Entonces uno puede decidir mejor solamente tener este tipo de áreas a tener este tipo de áreas. Como el NDM, pues, ofrece como resultados muchas áreas, pues, se propuso también la existencia de, consensos, ¿no? Que son, como, parecidos a los consensos de los cladogramas, pero no, ¿no? Son consensos donde uno puede, mediante la composición de especies o cierto porcentaje de composición de especies, poner cierto número de áreas juntas. Supongamos que estas áreas tienen más o menos la misma composición de especies, pues las puedo, digamos, como sumar, entre comillas, ¿no? Y hacer un tipo como consenso de composición, ¿no? Donde podríamos tener varios conjuntos de áreas que tienen más o menos la misma composición de especies y que geográficamente son diferentes. Son diferentes a lo mejor en un cuadrito o en 2 cuadritos, pero para el programa ya son diferentes, ¿no? O sea, el hecho de que sean diferentes en un cuadrito ya, para el programa son diferentes, pero operativamente quizá son muy parecidas porque tienen muchas especies en común. Entonces, algunos autores han propuesto que puedan hacerse 2 tipos de consensos, unos que se llaman consensos estrictos, donde un área tiene que compartir un porcentaje determinado con todas las especies de las áreas que componen ese consenso, o un consenso flexible, donde solamente es necesario que comparta cierta composición de especies con alguna de las áreas. Y uno decide el porcentaje de especies que quiere uno que se comparta, ¿no? O puede uno no quererlo simplemente, o puede no necesitarlo también, ¿no? Finalmente, este método ofrece la ventaja de que pueden obtenerse áreas parcialmente superpuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener áreas de endemismo que compartan cuadritos, ¿no? Esto puede ser importante porque acuérdense que las zonas de transición al final son áreas que tienen la composición de especies de 2 lugares diferentes, ¿no? Entonces puedo tener un área de endemismo que tenga cierta composición de especies y puedo ver a la otra área de endemismo que tiene su propia composición de especies, pero hay algunos lugares que pueden compartir esas composiciones de especies y esas pudieran funcionar como zonas de transición, lo cual puede ser importante en términos de la regionalización biogeográfica, ¿no? Porque sabemos que las áreas que componen a la regionalización biogeográfica, pues en muchos casos tienen límites difusos, ¿no? Por ejemplo, piensen en la región ártica y en la región neotropical, ¿no? La región ártica tiene sus propios endémicos, la región neotropical tiene sus propios endémicos, pero hay una parte, que es la zona de transición mexicana, donde se superponen estas 2 regiones, estas biotas se encuentran y pues ahí pueden ocurrir un montón de cosas interesantes. Incluso podrían encontrar aquí un área de endemismo compuesta por 2 cuadritos que pueda tener sus propios endémicos, ¿no? Si ha pasado suficiente tiempo y ya han ocurrido procesos de especiación. Listo. ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios? No, creo que todo bien. No, sí creo que todo bien. Este método tiene un manual, ¿no? Tiene un manual del software.
pero es un manual de una versión más viejita, ¿no? Entonces, últimamente se le han incorporado varias bondades al software y bueno, ofrece también muchas ventajas o muchas formas para cambiar parámetros, tiene salida para transformar las áreas, llevarlas a un sistema de información geográfica. ¿Qué más? No tiene una jerarquía como tal, pero tiene unas funciones de anidamiento, entonces uno puede preguntarle si tal área cuáles áreas están anidadas en cuál otra, ¿no? Y entonces, pues, no, ahí irlo viendo. Y algunos autores hemos propuesto que podríamos, en un primer paso, por ejemplo, identificar áreas de endemismo con este método y después jerarquizarlas con NumPy, que también se puede hacer, ¿no? Entonces, podríamos tener incluso una combinación de metodologías para obtener una regionalización biogeográfica natural, ¿no? Que sería la intención. Bueno, voy a detener la grabación.